A esta hora bajamos el ruido y subimos el entendimiento de lo que importa. Economía, finanzas y realidad internacional. Inicia a las 5 siempre, con la conducción de Fernando Francia, de lunes a viernes a las 5 de la tarde, aquí por CRC 89.1 Radio. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Hoy es lunes 16 de febrero del 2026. Son las 5:01 de la tarde en San José y eso quiere decir que usted va a estar al tanto de todo lo que importa en el mundo de la economía, las finanzas y también de la actualidad internacional. Transmitimos desde Costa Rica para todo el mundo, 89.1 FM de cadena radial costarricense, con repetición a las 10 de la noche, y también en streaming nos puedes ver por Facebook Live y en YouTube. La producción, como siempre, a cargo de Mauricio Sandoval desde Bogotá, Colombia, y en controles, el talento técnico de David Guerrero, que hace posible que estés escuchando este programa. Y vamos a conversar en un ratito sobre un tema polémico quizás en Colombia, en donde se habla del salario mínimo, un intento de subir el salario mínimo por parte del Poder Ejecutivo, pero pareciera que eso no ha caído bien en ciertos sectores. Vamos a conversar con Mauricio Sandoval, periodista colombiano y que ha seguido de cerca todo este debate. Y pues bueno, nuestro corresponsal en Colombia, por supuesto, así que vamos a estar conversando con Mauricio, nuestro compañero, en la segunda media hora, después de las 5:30 por ahí. Y más adelante, más tarde, estará también Pilar Martínez, periodista mexicana especializada en economía y el mundo del trabajo. Así que vamos a ver qué nos trae Pilar como comentario de esta semana de los lunes. Bien, vamos a las noticias de una vez. El segmento del panorama global. Empezamos en Estados Unidos. Trump evalúa suavizar aranceles de acero y aluminio. Bueno, eh, eh, ya habíamos dado esta noticia, pero como seguimiento, pues analiza ahora reducir algunos aranceles a productos de acero y aluminio, que ya lo dijo el Financial Times. Funcionarios creen que estas tarifas encarecen bienes cotidianos como latas y moldes. Así que solo 30% aprueba el manejo de el costo de vida de Donald Trump, por supuesto. Eh, Así que, pues, evidentemente por ahí vienen un poquito las decisiones, ¿no? De revertir esos aranceles a aluminio y acero. Un 30% aprueba el manejo, la gestión que ha hecho el presidente Donald Trump por el alto costo de la vida, pero un 59% lo desaprueba, incluido obviamente 9 de cada 10 demócratas y uno de cada 5 republicanos. Así que básicamente todos los demócratas, toda la gente que votó a los demócratas reprueba el manejo de Trump de la economía, y uno de cada 5 republicanos, un 20% de los que votaron al propio Donald Trump, pues estaría también desaprobando el manejo de Donald Trump del costo de la vida. El presidente J.D. Vance propone crear un bloque comercial de minerales estratégicos ante la competencia global y riesgos de escasez, según análisis del economista James Midway, publicado en The Guardian. El giro refleja una competencia entre estados por recursos esenciales. Así que ahí está este tema de minerales críticos. Sin duda va a ser un tema importante durante todo el año y pues el futuro cercano, y levantará sin duda confrontaciones. Las principales firmas tecnológicas han perdido miles de millones en valor este año ante dudas sobre la rentabilidad de la inversión en inteligencia artificial,
Por ejemplo, Microsoft cayó 17% en lo que va del año, borrando unos 613.000 millones de dólares de capitalización que habían tenido. Así que varias de las empresas de inteligencia artificial están cayendo en su valor, están perdiendo valor las grandes tecnológicas por las dudas que hay en inteligencia artificial. Y Warner Brothers revalúa oferta ahora de Paramount. Warner Brothers analiza retomar conversaciones de venta con Paramount Skydance, según lo han indicado varias fuentes a Bloomberg. La junta de la empresa estudia si la nueva oferta supera su actual acuerdo con Netflix, que ya sabemos que sí, porque se habían revelado las cifras, ambas cifras. Y lo que hizo Paramount es una compra, lo que llaman una compra hostil o una oferta hostil, porque fue directamente a los accionistas y pues entonces ya no hubo forma de ignorarla. La compra, Netflix ofrece menos que Paramount. Vamos a ver al final con qué se quedan en este movimiento que no es, eh, todavía no está claro qué es lo que va a pasar, ¿no? Vamos a esperar a cómo se desarrollan los acontecimientos. Bueno, y el TMEC, el Tratado de Libre Comercio de México, Estados Unidos y Canadá, está haciendo cada vez más noticia porque se acerca la fecha en que está prevista una revisión formal, ¿no? México y Canadá preparan un plan ante la revisión del TMEC. México y Canadá trabajan en un plan para reforzar su integración económica ante tensiones geopolíticas y la revisión del tratado entre México, Estados Unidos y Canadá. Justamente se reunieron los cancilleres Marcelo Ebrard de México y Dominique Leblanc de Canadá, pues liderando ese proceso de búsqueda de cuáles son las alternativas posibles. Mientras tanto, Trump pone en duda la continuidad del tratado. El presidente Trump habría consultado a asesores sobre retirar a Estados Unidos del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, según Bloomberg. La revisión formal está prevista para el 1 de julio, en medio de exigencias adicionales hacia México y hacia Canadá por parte de Estados Unidos, según informan varios medios de comunicación de Estados Unidos y agencias internacionales. En Europa, la confianza del consumidor británico sigue débil. El índice de confianza del consumidor del Reino Unido, medido por Standard Poor's Global, quedó en 44,8 puntos en febrero, por debajo del nivel neutral de 50 puntos. Hogares reportan mayor endeudamiento y menor apetito por compras importantes, afectando así el crecimiento de la economía. Importante estos datos que vienen desde Reino Unido. Mientras tanto, Alemania llama a fortalecer la soberanía europea. El ministro de Finanzas alemán, Lars Klingbeil, pidió que los países de la Unión Europea aceleren proyectos comunes y eviten priorizar intereses nacionales. 6 grandes economías buscan destrabar iniciativas en medio de tensiones geopolíticas. Ya escuchábamos la semana pasada sobre la reunión, sobre el cónclave que hubo de los países europeos para pues analizar su situación frente a todas las guerras comerciales que hay en todo el mundo y frente a las, la nueva, el nuevo orden mundial, si se quiere decir, en cuanto a comercio internacional. Y por otro lado, el exministro ucraniano es acusado de lavado. La Fiscalía Anticorrupción de Ucrania acusó al exministro de Energía, German Galuchenko, de lavar sobornos y ocultar millones en el extranjero. El caso, sin duda, sacude al gobierno de Zelensky en lo que todavía continúa siendo la guerra entre Ucrania y Rusia tras la invasión rusa desde ya hace varios años.
Y vamos a Asia. China elimina aranceles a 53 países africanos. Ya veníamos conversando, ya veníamos informando sobre el acercamiento de China a África y ahora pues aplicará es el país asiático el arancel, un arancel cero desde mayo del 2026 a importaciones de 53 países africanos con los que mantiene relaciones diplomáticas. También ampliará acceso a su mercado mediante mecanismos como el Canal Verde, señala Reuters. Así que sin duda un paso atrevido y pues decidido, fuerte en la guerra comercial eh, persistente en el mundo. También en China el avance tecnológico desafía el liderazgo en inteligencia artificial. El economista Rory Green de T.S. Lombard afirmó en CNBC que el monopolio percibido de Estados Unidos en inteligencia artificial ha sido roto por China, que avanza rápidamente en sectores de alto valor tecnológico. Un temazo esta de la carrera eh, en, en tecnología con inteligencia artificial entre Estados Unidos y China. Parte de las eh, de la guerra económica instalada ya hace varios años, pero que va tomando distintos matices, como lo comercial, como en este caso el liderazgo en inteligencia artificial, y estamos cerca además de una visita de Donald Trump a Xi Jinping. Bueno, este tema también, el tema de la inteligencia artificial, sin duda, bueno, además de ser el tema del momento, del año, de la década, del siglo, pues ahora un socio de la internacional KPMG, la consultora internacional, pero el sector de Australia, fue multado con 10.000 australianos, unos $6.500, por usar inteligencia artificial para hacer trampa en una prueba interna. Un socio de KPMG, pero claro, la, la, las críticas le caen a la empresa más grande, a KPMG. Más de 2 docenas de empleados fueron detectados desde julio, según medios australianos que reportan esta situación, que sin duda va a traer, sigue trayendo coletazos, ¿no? Cuando usan inteligencia artificial y si la usan de forma aprobada por las políticas de las empresas o los gobiernos también, el sector público, sin duda un tema de debate. Y en África, aunque la noticia quizás de China era también de África, pero bueno, en África busca, Estados Unidos busca en África minerales críticos. Washington organizó su primera cumbre ministerial de minerales críticos con 7 países africanos, incluida República Democrática del Congo y Zambia, para asegurar suministros estratégicos y contrarrestar la influencia china. Sin duda estamos enfrente de la búsqueda de establecer relaciones fuertes con diversos países de África, tanto por Estados Unidos como por China. China quitó aranceles, Estados Unidos busca ahí con una cumbre ministerial, pues asegurar suministros estratégicos en minerales críticos. Y vamos a América Latina. El riesgo país boliviano baja, bueno, llega a cercano a 500 puntos y llegó a 485. El riesgo país de Bolivia cayó por debajo de 500 puntos, ubicándose en 485, impulsado por mejores expectativas bajo la administración de Rodrigo Paz. Analistas advierten que la mejora es real, pero es frágil. Eh, Diversos medios internacionales muestran que para los analistas la caída del riesgo país de Bolivia es ciertamente frágil
porque respondería más a expectativas financieras que a transformaciones económicas profundas, reales. Es decir, se espera que pasen determinadas cosas que haga que el país eh, vaya con o tenga menos riesgo de cesación de pago en las deudas que tiene a nivel internacional. La caída del riesgo país se da también en medio de la apertura a los mercados globales de la nueva administración de Rodrigo Paz. Así que la apertura a mercados globales y expectativas financieras son las que van haciendo que el riesgo país boliviano baje a 485 cuando estaba en el top 3 por lo menos entre Venezuela, Argentina y Bolivia. Y por el lado de Colombia, la economía creció al 2,6% en 2025, según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, el DANE. El gasto público, el gasto público lidera el avance mientras la inversión privada sigue un poco débil en Colombia. Vamos a hablar de Colombia bastante dentro de un rato cuando entremos en contacto con Mauricio Sandoval desde Colombia. Bien, pasamos a algunas notas en profundidad. Asia redefine el mapa del comercio global. El comercio mundial está viviendo un reacomodo histórico y Asia aparece en el centro de esa transformación. Entre 2014 y 2024, el comercio global creció de 24 a 33 billones de dólares. 33 billones de dólares del comercio global en 2024. Pero la incertidumbre geopolítica, los conflictos y el auge de industrias estratégicas están redibujando las rutas tradicionales. El resultado es una realineación que no se veía en décadas y que está, eh, pues está sucediendo en estos momentos. Asia ya aporta el 60% del crecimiento global y elevó su participación en las exportaciones mundiales del 33% en 2010 al 55% en 2023. Además, hacia 2030, 2/3 de la clase media global estarán en el continente. Esa masa de consumo, combinada con integración regional y liderazgo tecnológico, le da ventaja en esta nueva etapa. Recordemos que los dos grandes países a nivel de población están en Asia, China y la India, que juntos tienen eh, pasado de 1/4 de la población mundial. La inversión extranjera directa se está concentrando en industrias del futuro, semiconductores, centros de datos, baterías para vehículos eléctricos, inteligencia artificial, sin duda. Mientras los flujos hacia China han caído casi 70%, India, Malasia, Indonesia y Vietnam captan nuevas apuestas productivas. Solo India y Malasia concentran más del 60% de los anuncios recientes en sectores estratégicos. Ya habíamos también informado de el avance de India y Malasia en el comercio internacional. En inteligencia artificial, Asia también acelera. Se proyectan inversiones por 110.000 millones de dólares, más de 100.000 millones de dólares hacia 2028, con un crecimiento anual del 24%. India alberga el 16% del talento global en inteligencia artificial y lidera en penetración de habilidades. En esta tecnología, Japón, por su parte, busca posicionarse como el país más amigable con la inteligencia artificial, mientras gigantes como Nvidia y TSMC expanden operaciones en la región. La ecuación es que nuevas alianzas comerciales, más acuerdos bilaterales, que crecieron 30% desde 2017, y competencia por materias primas críticas. Nuevas alianzas comerciales, más acuerdos bilaterales y competencia por materias primas críticas. Asia no solo participa en el cambio, sino que lo está
conduciendo. El mapa del comercio global se está redibujando y pues esta vez el eje se mueve un poco más hacia la zona Indo-Pacífico. Es clara esta tendencia que hemos buscado en varios informes que mm, nos van indicando que es evidente esa tendencia, por lo menos los datos nos lo evidencian. De 2014 a 2024 crece de 24 a 33 billones de dólares el comercio global que está pues relacionado con Asia y pasó en exportaciones pasó de 33% en 2010 a 55% en 2023. Así que en solo, bueno, en 13 años eh, aumentó significativamente y ya tienen más de la mitad del comercio de las exportaciones del mundo. Bien, en otros temas, la nueva fiebre global por minerales críticos marca el fin del libre comercio clásico. Este sin duda es un tema para profundizar. Aquí vamos a resumir un informe eh, al que tenemos acceso, pero sin duda vale la pena analizarlo un poco más en algún momento. El anuncio del vicepresidente de Estados Unidos que dimos, la noticia recién, de impulsar un bloque comercial de minerales críticos, no es un hecho aislado, sino que es la confirmación de que el viejo orden del libre comercio irrestricto, pues parece estar terminando. Un informe del economista James Midway, profesor vinculado a Sussex City y Cambridge, eh, publicado en The Guardian como un artículo de opinión, pues nos va indicando este cambio, este pasaje de eh, que nos muestra que nos salimos, el mundo se está saliendo un poco del libre comercio pregonado hace algunos años. La transición energética y el auge de la inteligencia artificial están disparando la demanda de electricidad en todo el mundo. La Agencia Internacional de Energía habla de una nueva era de la electricidad, pero debajo de esa electrificación emerge otra realidad, la era del cobre, junto al litio, cobalto, grafito, tierras raras indispensables para chips y energías renovables, es decir, la época de los minerales estratégicos. El Banco Mundial estima que la producción de litio deberá crecer 450% hacia 2050. En cobre ya existe un déficit de 200.000 toneladas y Standard Poor's Global proyecta un faltante de todo el mundo de unas 10 millones de toneladas para 2040. Imagínense que hoy ya estamos en un déficit de 200.000 toneladas. 200.000 toneladas, ¿no? Es decir, una quinta parte de 1 millón de toneladas. Bueno, para 2040 el déficit va a ser de 10 millones de toneladas. China domina esta cadena, como ya ustedes lo saben bien, controla más del 50% del refinado mundial de cobre y hasta el 90% de la capacidad de procesamiento en algunos minerales críticos. Empresas chinas podrían manejar 46% del suministro global de cobalto antes de que termine la década. Esta concentración inquieta a Washington. Así que Estados Unidos busca una respuesta que es la inversión de 12.000 millones de dólares en una reserva estratégica de minerales. Y
Estados Unidos busca acuerdos bilaterales para asegurar suministros. Japón, Corea del Sur, India, Australia y la Unión Europea avanzan en estrategias similares. Así que, claro, buscan tener control sobre la producción, pero más allá de eso también se busca el almacenaje, tener almacenado mucho de estos elementos para no depender del vaivén comercial, de exportaciones y de quienes están produciendo. El trasfondo de todo esto es que el cambio climático amenaza la extracción misma de algunos de estos minerales. Sequías en Chile afectan el cobre, tormentas como Helene en Carolina del Norte pusieron en riesgo el suministro global de cuarzo para semiconductores. Así que en esta nueva lógica, acumular recursos, pues no parece muy paranoico, parece más bien ser parte de la supervivencia económica en un mundo en donde la escasez podría también redefinir el poder. Así que esta nueva fiebre global por los minerales críticos, sin duda está reconfigurando el comercio mundial, está reconfigurando también el propio libre comercio pregonado por prácticamente todo el mundo y pone en una nueva etapa a los países que eh, luchan por la hegemonía. Por un lado, conseguir la materia prima para lo que necesitan y por otro lado, asegurarse ser los productores y poder entonces colocar en el mundo esa, esa producción. Sin duda, quienes tengan estos recursos van a ser parte de los que puedan establecer condiciones. Sin embargo, Argentina, por ejemplo, que tiene recursos, varios de estos recursos, como el litio, ya firmó acuerdos en donde compromete esa producción. Así que ya vemos que tener eh, en el subsuelo, tener en su territorio un recurso no necesariamente hace que mm, te vuelvas rico de la noche a la mañana. ¿Quién lo saca? ¿Quién invierte? ¿Y quién se lleva las ganancias? Es la pregunta que se hacen, por ejemplo, en el norte de Argentina y en toda la zona del litio que incluye Bolivia, Argentina y Paraguay y los países ahí a la mitad más o menos de Sudamérica. Bien, con estas informaciones llegamos al final de esta primera parte. Vamos a hacer una breve pausa y enseguida volvemos con la conversación de esta tarde sobre eh, el salario mínimo en Colombia, que ha generado mucho debate. Vamos a la pausa. Transcomer, puesto de bolsa de comercio, presenta a las 5 siempre con Fernando Francia. El agua es vida, salud y bienestar. Por eso, vos y los tuyos necesitan agua purificada, ozonizada y embotellada San Ángel. Hace que tu vida sea más larga y saludable con agua San Ángel. Disfrútala naturalmente y viví una experiencia con agua purificada San Ángel. Pureza que se siente. Búscanos en Facebook como Agua San Ángel. Regresamos a las 5 siempre con Fernando Francia. Bien, el aumento del salario mínimo en Colombia para 2026, decretado en 23,8% por el presidente Gustavo Petro y luego suspendido temporalmente, no es solo una discusión económica, es un choque entre política social, estabilidad macroeconómica, entre justicia distributiva, inflación, entre campaña electoral y disciplina institucional también, porque recordemos que estamos a nada ya de las elecciones, bueno, ahora nos lo confirma Mauricio, pero cerca de un mes. El debate se ha trasladado de los despachos técnicos, obviamente, a todos los rincones del país y hoy atraviesa tanto el gobierno como la oposición que están hablando del tema.
lo que comenzó como una decisión pues económica terminó convertido en un pulso político que redefine narrativas en plena campaña en Colombia. Y para analizar esto, para entender un poco de qué se está hablando, cuáles son las posiciones, pues quisimos conversar con nuestro compañero, productor, corresponsal en Colombia, periodista con amplia trayectoria en medios colombianos, Mauricio Sandoval, bienvenido a tu casa. ¿Cómo estás? Hola Fernando, un gusto saludarte a ti, a toda la audiencia de CRC de este programa. Y bueno, no lo has podido resumir mejor. Prácticamente en la introducción, pues dices exactamente lo que está sucediendo en Colombia en este tema. Mauricio, hace tiempo, hace días no te escuchábamos, así que un gusto escucharte. Sabes que aquí está tu casa. Contanos un poquito, desde un poquito más atrás, ¿no? ¿Qué es lo que propuso el presidente? ¿Se llegó a publicar o no? ¿Siempre quedó en instancias intermedias? Gracias Fernando, nuevamente también para mí un placer siempre estar aquí acompañándolos. Bueno, básicamente cada año en Colombia a finales de año se hacen las mesas de concertación donde se analizan diferentes vertientes del salario mínimo y todas las posiciones de las personas que tienen que intervenir allí. Entonces, hay un grupo de empresarios, de trabajadores, de centrales obreras, todo el tema de sindicatos y delegados del gobierno nacional. En esas mesas que se hacen hacia finales del mes de noviembre, pues cada uno da sus puntos de vista y de allí la idea es sacar un consenso para determinar el salario mínimo que va a regir para el año inmediatamente siguiente. Casi siempre, la verdad, pues nunca se logra un acuerdo porque tú sabes que los empresarios siempre es aumentar lo menos posible y los trabajadores piden pues que el aumento sea mayor. Entonces, ha sido muy pocas las veces que se ha logrado consensos en esas mesas. Entonces, finalmente, el gobierno nacional tiene que emitir el aumento salarial por decreto, que es como se ha hecho en la gran mayoría de veces, por lo que digo, pues no se llega siempre a un acuerdo. Efectivamente, el año pasado no fue la excepción, no se logró un acuerdo, eh, pero pues se calculaba que pronto el aumento sería máximo del 15%, que era lo que pedían los trabajadores. Los empresarios pedían un 7% aproximadamente. Y tú sabes que estamos en época electoral, en un gobierno populista, entonces pues inmediatamente no se logró el acuerdo sin mirar nada técnico, sin analizar bien la economía del país, fue aumentando 27.7%, incluido el auxilio de transporte, totalmente desproporcionado, que fue pues todo el mundo aterrado, incluso los trabajadores que eran los que más piden siempre, pues decían que un 15%, pero ya un 23% pues es demasiado elevado. Finalmente, entonces, el gobierno firmó el decreto del 23.7%, que ya empezaba a regir en enero, pero pues obviamente muchas denuncias, muchas tutelas y demás, y pues ya se toma entonces la decisión del Consejo de Estado en las últimas horas de suspenderlo provisionalmente. El presidente habla de un salario vital, o sea, que trata como de, bueno, en su narrativa de decir, bueno, como se ha desmejorado tanto en los últimos años el poder adquisitivo de las personas, pues vamos a ponerlo como ayornarlo para que alcance. Esto es posible, es decir, ahí, bueno, esa es su visión o lo que quiso instalar, pero al final pasan otras cosas, como siempre en la economía, mueves en un lado, se mueve por otro. Claro, y es que se tienen que analizar todas las variables, todos los indicadores para tomar una decisión responsable, que es lo más importante, no una determinación electorera, porque obviamente necesita ahora a la gente y si la tienen contenta, si le suben. Entonces, claro, él habla desde su punto de vista de un salario vital, que también es cierto, porque obviamente la idea de un salario mínimo es que la gente tenga por lo menos lo mínimo, justamente que le alcance para su arriendo, su vivienda, su alimentación básica, medicamentos. Entonces, pues digamos, pues realmente el salario mínimo en sí no alcanza para todo lo que se debería, pero también se tiene que tomar de manera responsable ese aumento, porque se afecta también el empleo, otras cosas pues que desbaratan la economía. Entonces tiene que tomarse obviamente con una mesura y con una responsabilidad para que no se afecte, porque ¿qué hacemos subiendo todo ese salario? Pero que los empresarios, que además tienen acá en Colombia por lo menos muchas cargas, muchos impuestos, pues se afecte el empleo. De hecho, FENALCO, por ejemplo, que es los que agremian a todo el comercio, pues aseguran que con estos aumentos se perderían cerca de 700.000 empleos. Entonces,
pues solamente en Colombia 2.4 millones de 50 millones de colombianos, solo 2.4 ganan el salario mínimo. Entonces sería un golpe muy grande para pocas personas que en realidad ganan el mínimo, porque además otras están en la informalidad, que eso sí ganan menos que el mínimo. Pero entonces, pues la idea es tomar decisiones conscientes, responsables y con análisis de la situación económica del país. Petro habla del salario vital, pero además habla del salario mínimo vital móvil, que es lo que le está defendiendo ahora con la suspensión que le hace el Consejo de Estado, y es que para tratar de defender su aumento, está argumentando que no lo dejen fijo, sino como dice incluso la Constitución de Colombia, que sea móvil, es decir, dependiendo de las variaciones y de la situación económica del país, pues se vaya reajustando. Nunca se había hecho así, siempre se ha dejado fijo, pero ahora es lo que va a argumentar el presidente para defender su aumento, pero pues creo que va a ser también así más complicado porque estar subiendo y bajando también la gente, el trabajador, pues ya tiene sus cuentas, y se va a volver pues digamos un rollo allí pues que la gente pueda como organizarse financieramente, entonces no sé qué tan viable sea esa decisión. Sí, complicado que ese móvil gane un poco más, un poco menos, según cómo se mueve la economía, pero ¿quién es el Consejo de Estado que le suspenden? ¿No es parte del gobierno de Petro? No, señor, acá por lo menos en Colombia, a pesar de tener un gobierno muy de izquierda, muy amigo de Hugo Chávez y de Venezuela y demás, pues todavía tenemos, Fernando, la división de poderes muy marcada, que justamente han sido ese contrapeso a este gobierno que ha tratado de, por debajear las instituciones, de irrespetar el paso legítimo de las leyes por el Congreso, pero de todas maneras las instituciones acá en Colombia todavía están muy, muy bien marcadas y son los que han sido ese contrapeso a las políticas así abruptas, del gobierno. Entonces, digamos, el Consejo de Estado hace parte de la rama judicial, que obviamente Ah, es externa al Ejecutivo, y pues son las que también pues definen esto. Se presentaron, como te decía, cerca de 34 denuncias contra este aumento, y pues el Consejo de Estado entonces lo suspende provisionalmente. Es importante aclararlo, que no es definitivo, sino temporalmente. El gobierno tiene 8 días para volver a presentar ya un decreto con todas las sustentaciones, argumentaciones técnicas, el nuevo valor, si lo va a dejar igual, si lo va a subir. Entonces tiene 8 días porque es una suspensión provisional, repetimos, y justamente desde ayer están ya organizando, esta mañana, hoy lunes, empezando semana, iniciaron nuevamente, convocadas por el gobierno, esas mesas de concertación que te digo que se hacen a final de año ujú. entre trabajadores, empleados, sindicatos, delegados de gobierno, para ver si pueden llegar a un acuerdo durante esta semana, porque el Consejo de Estado les dio 8 días nomás para volver a reestructurar el decreto, y la idea, pues lo que dice el gobierno es hacerlo de manera consensuada, que lo que te digo casi nunca se logra. De hecho, ya hoy llegaron a la mesa divididos, FENALCO y ACOPI, que agrupa a las pequeñas y medianas empresas y al comercio, buscan un aumento del 6.1%, lo argumentan de acuerdo a la inflación y el crecimiento económico, y por el otro lado, los grandes empresarios, que también dicen que es un aumento muy grande y que se van a ver afectadas las empresas, pues dicen que van a hacer un esfuerzo y que lo mantengan en el 23.7 como lo aprobó el gobierno, porque es peor después otras cifras, y más cuando ya los empresarios están como tratando de hacer cuentas y organizándose para poder pagar eso. Entonces, pues las opiniones están divididas. Vamos a ver qué pasa en esta semana en esa mesa, y si no, el gobierno tiene que volverlo a hacer por decreto, pero pues ya el Consejo de Estado le dice que tiene que ser un decreto bien argumentado, bien sustentado, pues para que tenga validez y pueda entrar en vigencia. Ahí lo que pasa es que no estoy familiarizado con el término Consejo de Estado, como que me suena Consejo de Ministros, digamos. No, evidentemente es una parte del Poder Judicial, decías. Así es. La rama judicial de Colombia está conformada por las altas cortes, que son las que como ponen el contrapeso. Entonces está la Corte Constitucional, está la Corte Suprema de Justicia y está el Consejo de Estado. Son esas tres altas cortes que están en el Palacio de Justicia. Justamente cuando Petro fue guerrillero se tomaron el Palacio de Justicia allí contra la justicia en el centro de Bogotá. Y bueno, ya es historia, pero un poco para recapitular. Y allí están pues las altas cortes, que cada una pues tiene una función específica de ser como ese, regulador, digamos, de las Contrapeso. decisiones del Ejecutivo, obviamente analizando pues que sean en beneficio del país. Entonces la Corte Constitucional se encarga de mirar si son, las leyes que se, tramitan en el Congreso y que finalmente son aprobadas por el presidente en sanción presidencial, pues la Corte Constitucional las analiza, mira a ver si están bien,
si no van a afectar pues al país, entonces las declara exequibles o inexequibles, ¿no? Entonces ya si la Corte las aprueba, esas leyes ya se convierten en leyes de la República. La Corte Suprema de Justicia, pues que todas estas cortes están conformadas por magistrados, ya la Corte Suprema de Justicia se encarga justamente de juzgar a las personas del gobierno, del Congreso, de pronto si están acusadas de algunos delitos o algo, pues la Corte Suprema se encarga de llevar todo ese proceso, por lo que tienen un fuero especial, no van a la Fiscalía, entonces van a la Corte Suprema. Y el Consejo de Estado, pues justamente define todas estas situaciones o ya analiza los decretos, sobre todo cuando el gobierno no tramita las leyes a través del Congreso, sino a través de decretos, como es en este caso, se encarga de analizar y estudiar pues que la viabilidad de esos decretos, obviamente que estén pues en coherencia y en lo que el país necesita, ¿no? Bien, y decías que estamos en campaña electoral y cómo cae esto dentro de las fuerzas políticas. Tengo entendido que, que está la fuerza política de continuidad más una fuerza opositora, están en un primero y segundo lugar en encuestas. Y cómo cae esto? Porque va a ser difícil oponerse a un aumento de salario para las agrupaciones que están en pugna electoral. Sí, pues hoy, hoy 16 de febrero, todos los candidatos que aspiran a la presidencia de Colombia defienden el aumento del 23%, pues ¿No? ya por lo que digamos ya se hizo, tienen sus reparos, sus críticas en su momento, pues lo dijeron, pero obviamente ponen encima al trabajador que ya pues no se le puede quitar un dinero que ya se le pagó el mes de enero, por ejemplo, y sería pues revertir todo y justamente pues lo que quieren hacer es eso, ¿no? Como tenerlos de la mano para que Iván Cepeda, que es el candidato oficialista, pues gane las elecciones con este aumento. Entonces, digamos, los candidatos todos, a pesar de sus críticas y reparos, pues dicen que tiene que ser del 23% y coinciden en eso, o sea que es peor ahora todo lo que está haciendo el Consejo de Estado porque es volver a reformular, volver a hacer mesas, el gobierno en sus medidas populistas si quiere lo puede aumentar más y ahí sí más grave para los empresarios. Entonces, pues dicen que ya la idea es dejarlo como se aprobó inicialmente y prometen en sus propuestas de campaña mirar acciones para que las empresas sean más productivas, bajar cargas tributarias y impuestos a los empresarios para que puedan como sopesar y equilibrar lo que van a gastar en los aumentos salariales y mirar esas opciones, pero pues todos coinciden en que ya lo importante es dejarlo como se aprobó inicialmente porque consideran que va a ser peor pues esto y volver a renegociar y a reformular una cifra pues que va a afectar tanto a trabajadores como a empresarios. Y entonces todo esto se instala sin duda en la campaña electoral y hay ahora hasta una convocatoria a manifestaciones, marchas esta misma semana. Sí, para el jueves del gobierno, que siempre busca esas movilizaciones del pueblo que cada vez son menores, tienen menos acogida, y recordemos que eran masivas cuando le pagaban, por ejemplo, a comunidades indígenas o a los empleados públicos, los exigían salir a las calles, pues se veía como tumulto, digámoslo así, acumulación grande de personas, pero pues cada vez son menos las que tienen el eco en el gobierno y más en esta época electoral que ya la gente no es boba. Entonces el gobierno está pues convocando a las calles a manifestaciones para este jueves de esta semana, pues para defender el salario, pues son marchas que no tienen ningún sentido porque pues a la final el decreto está suspendido temporalmente, no está eliminado. El gobierno lo que tiene que hacer es argumentarlo bien, poner todas las cosas económicas y una sustentación adecuada porque pues lo que decía el Consejo de Estado era que era una argumentación muy básica que realmente no, por la situación económica del país y todo no era viable. Entonces, pues estas marchas lo que hacen es perder más tiempo. La idea es que el gobierno se concentre en estas mesas que está volviendo a reabrir con todos los actores para lograr un acuerdo y si no, pues volver a hacer el decreto, pero bien argumentado. Entonces, fuera que lo hubieran ya eliminado totalmente, que el Consejo de Estado hubiera abolido ese decreto, pues bueno, haga las marchas, pero pues lo hacen es justamente como para, como decimos acá, incendiar el país eh, y con la situación que está compleja, pues movilizar masas para este fin, ¿no? Muy bien, muchas gracias, Mauricio. Nada más como para cerrar la pinturita de Colombia, las elecciones son muy pronto, ¿no? Y están bastante cabeza a cabeza en unos 30 puntos las principales fuerzas.
Tenemos dos elecciones este año, las elecciones legislativas para Congreso de la República el 8 de marzo y las elecciones presidenciales, la primera vuelta el 31 de mayo. El 8 de marzo, además de elegir Congreso de la República, senadores y representantes a la Cámara, se definen unas consultas presidenciales que es varios candidatos de diferentes corrientes, pero un poco afines, se unieron porque obviamente las dos puntas están muy fuertes, sobre todo la oficialista, la de Iván Cepeda, que es el heredero de Gustavo Petro. Entonces, pues ya vieron que lo importante es unirse para tratar de derrocar a esa izquierda. Entonces, en las consultas que se votan en las elecciones de Congreso en marzo, se va a definir unos candidatos puntuales que van ya a la primera vuelta también el 31 de mayo con los dos candidatos que están punteando, que es Iván Cepeda del oficialismo de Gustavo Petro, que es actualmente senador de la República por el Pacto Histórico y pues aspira a continuar con el proyecto de Gustavo Petro. Y por el otro lado está Abelardo de la Espriella, que es una persona que surgió de la nada porque tiene mucho reconocimiento en el país, pero de abogado, él ha sido litigante muchos años, nunca había estado en la política y pues ahora está punteando allí también de cabeza a cabeza con Iván Cepeda. Muy bien, pues muchas gracias por esta actualización, este análisis de toda la información desde Colombia, especialmente con ese tema pues polémico de el salario mínimo que analizamos hoy. Muchas gracias, Mauricio. A ti mil gracias, un gusto saludarte y también un saludo especial siempre a toda la audiencia que nos sigue. Gracias. Gracias, era Mauricio Sandoval, productor de este programa, periodista colombiano con amplia trayectoria en medios en Colombia y bueno, pues mostrándonos un poco las distintas perspectivas y lo que está pasando en Colombia con un tema álgido que además se convirtió en tema, sin duda, en tema de campaña. Bien, vámonos directamente, es lunes y es lunes de Pilar Martínez. La tenemos aquí ya conectada, como no. Muchas gracias, Pilar. Ella es periodista mexicana, especialista en temas de economía y el mundo del trabajo, así que le damos la bienvenida a Pilar en su columna. Gracias, Fernando. Buenas tardes. Pues fíjate que hoy el tema que traigo es muy relacionado con la industria minera, porque en México ha habido como mucha efervescencia en el tema en toda la industria en general, no solo por la reunión ministerial que se dio en Estados Unidos el pasado 4 de febrero, donde se hablaba de qué si los materiales o minerales críticos, las tierras raras y cómo iba a ser toda la explotación y cómo ponerse de acuerdo, sino también por temas que tienen que ver con seguridad, porque no solo la seguridad per se en las minas que deben implementar las empresas, pues para tener los menos accidentes posibles en las minas, sino también por la inseguridad que ha habido por tema de narcotráfico. También en Sinaloa se dio ahí que levantaron algunos mineros, a quienes dicen confundieron, ¿no?, con un grupo criminal, y esto fue en una minera canadiense que no está de acuerdo con pagar este derecho de piso que mucho se está dando por acá en México. Pero todo esto sucedió la semana pasada, incluso yo estuve de visita en el estado de Zacatecas, es uno de los principales estados en México productores de plata, de oro, de zinc, es principalmente la actividad que se realiza ahí en Zacatecas, y donde están pues asentadas las empresas más importantes, ¿no?, de minerales. Una de ellas es Fresnillo, y con ellos pudimos tener como la oportunidad de platicar con los trabajadores, con los mineros, pero también de empezar a darnos cuenta cómo ha cambiado la presencia de las mujeres, una mayor participación dentro de este sector, que por lo menos en el caso de México, hasta 2008 no podían trabajar en este sector mujeres. Hubo un cambio en la legislación, incluso en la Organización Internacional del Trabajo se tuvieron que hacer modificaciones porque al ser un trabajo de alto riesgo, pues no es tan sencillo que una mujer vaya a una mina y trabaje. Además, estaba por ahí el mito de que si llegaba una mujer a la mina, pues se corría el riesgo de que se perdiera el mineral. Entonces, había como muchos mitos alrededor, ¿no?, de las minas. Hoy ya vemos a mujeres trabajando, no solo en la parte administrativa, que es donde, digamos, se empezó a abrir brecha, sino también hoy las ves en la parte de almacén de seguridad, pero también manejando y moviendo esos camiones enormes para sacar el mineral y trasladarlo. Mucho de ello se está dando
en las minas de cielo abierto y no sé si me escuchan. Sí, ¿Sí? perfectamente, todo perfecto. Se dan en cielo abierto, pero también subterráneas. Ya entonces la participación de mujeres que lograron incorporarse a empresas importantes, como es la de Fresnillo PLC, ya tienen una mayor participación. Estuve revisando por ahí algunos datos, ¿no? De qué ha pasado, por ejemplo, en el caso de la OIT. Ellos nos hablan de una fuerza de trabajo del 10% a nivel global, y en el caso de México es el 17% de su fuerza de trabajo que ya está trabajando en este sector, digamos, en la industria minera. Por ahí más o menos son como unas 70,000 mujeres las que ya están colaborando en este sector. Y en septiembre del año pasado hubo una reunión muy importante en, digamos, de la Organización Internacional del Trabajo, donde tomaron nuevos acuerdos. Y fíjate que son 4 acuerdos los que se tomaron, pero me voy a detener en uno de ellos, que es el de seguridad y salud laboral con perspectiva de género, y también ampliar la participación de las mujeres dentro de la industria, lo cual ya habla de un cambio totalmente en el sector, porque ya se está buscando además que se trabaje con perspectiva de género, no solo en cómo se habilitan las instalaciones para que las mujeres puedan trabajar, sino también para que haya protocolos en los casos en los que se pueda detectar algún acoso o algún abuso que pueda ser denunciado por las propias trabajadoras. Y me gustaría terminar contándote que México está impulsando el sindicato minero metalúrgico, el Frente, así se llama, es un sindicato, digamos, menor acá en México, pero con una fuerza importante en estas empresas. Va a instalar el primer monumento de la mujer minera en el caso de México. Solo hay una en España, está en proceso de que se instale otra en Chile y en Perú, pero todavía no están estos monumentos. En el caso de México ya se colocó la primera piedra, va a estar en el estado de Sonora, en un lugar que se llama Caborca, que es pues netamente minero también, y bueno, pues es un reconocimiento al trabajo y al avance que ha habido, el crecimiento que ha tenido la participación de la mujer en este sector, en esta industria. Sin duda, la industria minera es importante para el Producto Interno Bruto mexicano, es decir, no es una industria menor en México, ¿no? Sí, no, no es menor, de hecho ocupa una parte importante, así como la industria automotriz, y justo por eso, ¿no? Es como que van de la mano, hoy en México se están analizando no solo una ley que recientemente se aprobó, sino las leyes secundarias para poder aterrizar todos estos cambios que se hicieron en la manera en que se están otorgando las concesiones. De hecho, la semana pasada también la presidenta anunció que se recogieron o se quitaron algunas empresas concesiones que no estaban siendo utilizadas y que pues permanecían ahí. Entonces se está viendo todo un movimiento, digo, claro, tiene que ver también con el tema y nuestra relación con Estados Unidos y cómo se está dando la reconfiguración en el uso de los minerales, porque hay unos que llegan de China y de aquí pasan y se transforman y bueno, llegan a Estados Unidos, y esa es una situación que han señalado pues claramente el gobierno de Estados Unidos quieren saber y reconfigurar cómo está el proceso de la extracción de minerales, ¿no? Entonces, se está poniendo interesante, México está participando en todo este cambio, en todo este proceso, y pues ya sabremos a ver cómo va a quedar este tema de la explotación, por lo menos la minera Fresnillo, ellos dicen que van a seguir con sus planes de inversión, con el tema de seguir explotando nada más el caso de plata y oro, que ahorita por lo que nos cuentan están los precios elevados y eso hace que y se demanda una mayor mano de obra, mucho mayor inversión y parece que va a ser un motor económico importante este año en el caso de México. Vaya tema, Pilar, porque la minería vuelve a estar como ha estado muchas veces, pero ahora de nuevo, ¿verdad? En el centro de la conversación mundial, con todo lo que informábamos al inicio del programa y lo que hemos estado viendo en el mundo, no solo de los minerales tradicionales, si queremos llamarlo así, sino que pues toda esta nueva utilización de minerales estratégicos, como le han llamado, tierras raras y demás. Sin duda un tema de mucha relevancia. Muchas gracias, Pilar. Gracias a ti, nos vemos hasta la próxima. Bien, era Pilar Martínez desde México, hablándonos de la industria minera y cómo las mujeres van tomando
espacio también a nivel laboral en la industria minera mexicana. Muchas gracias a Pilar Martínez, periodista de economía y del mundo del trabajo desde México. Y con esto, amigos, llegamos al final. Gracias por una tarde más que compartimos, que nos informamos de cómo está el mundo en temas económicos, financieros y geopolíticos. Producción de Mauricio Sandoval desde Bogotá. David Guerrero en controles RC 891 Radio. Me despido y nos vemos en 23 horas. Concluye a las 5 siempre.